Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de por qué amo el libro de Moby Dick. Es un vídeo que me da un poco de miedo hacer, la verdad, porque siento que cualquier cosa que diga sobre Moby Dick se va a quedar pequeña en comparación con lo grande que es todo lo que rodea este libro y toda la experiencia que fue para mí leerlo. Pero bueno, lo voy a intentar. Y creo que no hay mejor manera para empezar a explicaros el porqué de esta obsesión con Moby Dick que leyéndoos una pequeña parte de Moby Dick. Háblanos, enorme y venerable cabeza, murmuró Ahab, que aunque no estés adornada con ninguna barba, sin embargo, aquí y allá apareces canosa de musgo. Háblanos, poderosa cabeza, y cuéntanos el secreto que llevas en tu interior. De todos los buzos, tú eres la que más hondo ha buceado. Esa cabeza sobre la que ahora brilla el sol se ha movido entre los fundamentos del mundo, donde nombres y barcos olvidados se oxidan y esperanzas calladas y anclas se pudren, donde esta fragata tierra en su bodega asesina está lastrada con huesos de millones de ahogados. Allí, en esa espantosa tierra acuática, allí tenías tu familiar morada. Has estado donde no ha estado ni la campana ni el buzo. Has dormido junto a más de un marinero, donde madres insomnes habrían dado sus vidas por darles reposo. Tú viste a los amantes abrazados saltando del barco en llamas, se hundieron corazón con corazón entre las jubilosas olas cuando el cielo parecía traicionarles. Tú viste al oficial asesinado cuando fue arrojado por los piratas desde la cubierta a medianoche, durante horas, cayó en la profunda medianoche de las insaciables faces y sus asesinos continuaron navegando incólumes, mientras rayos repentinos estremecían el barco que habría llevado a un marido honrado a unos brazos abiertos y anhelantes. Oh cabeza, tú has visto lo suficiente para hendir planetas y hacer de Abraham un infiel, y no pronuncias ni una sílaba. Como decía Platón, existen tres tipos de hombres. Existen los vivos, los muertos y aquellos que salen a navegar. Y quizás por eso a mí siempre me ha causado una irrefrenable curiosidad esto que nos tienen que contar a los vivos, aquellos que salen a la mar. Y además es que siento que tierra y mar, aunque sí que son hermanos, las formas de habitar el mundo que nos ofrecen son tan diferentes que a veces no lo parecen, aunque sí que hay lugares concretos en los que se ve esa hermandad, por ejemplo los puertos, ¿no? Aquellos lugares donde el mar se calma al rozar la tierra. Y precisamente Moby Dick comienza su historia en un puerto. Y bueno, para aquellos que no lo sepáis, cuenta la historia de Ismael, que en este puerto de Nantucket, creo que es, se embarca en el Pequod, en un barco ballenero que tiene como capitán al capitán Ahab. Y en esta época, en este siglo, los barcos balleneros eran muy importantes porque de las ballenas se conseguía el esperma del que se sacaba el aceite con el que se hacían las velas, unas velas de muy alta calidad que eran las que tenían la gente rica. Por lo tanto, era un negocio muy grande el de los balleneros. Y bueno, lo que menos espera Ismael cuando se embarca en el Pequod en busca de algo que le dé un poco de sentido a su vida, es que cuando ya están lo suficientemente metidos en la mar como para no poder volver atrás, el capitán Ahab les dice a la tripulación que no van a ir a cazar ballenas, que lo que van a hacer es cazar una ballena, que es una ballena con la que Ahab tuvo un encontronazo en el pasado y le arrancó la pierna. Entonces Ahab, que es un monomaníaco y está obsesionado con vengarse de la ballena, arrastra a toda esta tripulación en la persecución de la ballena de Moby Dick. Y esto es el libro de Moby Dick. Como os he dicho, a mí siempre me ha causado una curiosidad muy grande esto que tienen que contar la gente de mar, porque siento que aunque vivamos en el mismo planeta, han tenido experiencias muy diferentes en la vida y me parece que es
muy enriquecedor ver lo que nos cuentan. Pero además tengo una conexión casi, podemos decir, como que de sangre con este libro, que probablemente me haya predispuesto a querer leerlo en un principio. Y es que yo soy de Vizcaya, yo soy de Euskal Herria, del País Vasco, y vivo además en una zona en la que tengo el mar justo al lado, y Vizcaya es una zona pesquera tradicional de pesca y también de balleneros. Los balleneros vascos también eran bastante conocidos en el mundo, y entonces para mí particularmente leer Moby Dick era un poco como aprender sobre quizás lo que hicieron mis antepasados. Por lo tanto, ya de por sí tenía como un lazo de sangre con este libro antes de leerlo, pero dejando de lado este lazo de sangre, que también es fuerte, la razón por la que amo Moby Dick va muchísimo más allá de cualquier coincidencia de sangre que pueda tener con el libro, porque para mí la experiencia de leer Moby Dick fue una experiencia única. Es uno de esos pocos libros que realmente te cogen y te meten en su mundo y en su ambiente y te fusionas con el libro. Esto es algo que me está pasando ahora, por ejemplo, con Guerra y Paz, ¿no? Tú te lees Guerra y Paz y eres un soldado más en la guerra, o sea, terminas de leer un capítulo, lo dejas el libro en la mesa y sigues en el campo de batalla. Y Moby Dick es lo mismo, pero en el mar, y te conviertes en un ballenero. O sea, vives los meses que estés leyendo el libro, eres un ballenero y estás todo el rato pensando en ese mundo. Estás como imbuido de toda esa mar. Y por eso te sorprende de alguna manera cada vez que cierras la tapa del libro no tener callos en las manos de estar remando. Para mí, Moby Dick fue como si estuviese metida en el agua y de repente una ola enorme me tragase, y esa violencia del agua, ese remolino del que no puedes salir, que te hace sentirte pequeño e imponente, que no puedes parar la violencia del mar, eso fue para mí embarcarme en este libro con la tripulación y con el capitán Ahab. Y si sois como yo, que sentís los libros en cada una de las fibras de vuestro cuerpo, os aseguro que vais a terminar el libro con la cara quemada por el sol de estar en la cubierta y con el pelo rizado del salitre. Además, podría deciros que Moby Dick es como una especie de mini Biblia. O sea, para mí es como una pequeña Biblia, es un microcosmos en el que te habla una voz divina desde lo alto del cielo. Bueno, no desde lo alto del cielo, sino desde lo alto del mástil, pero tiene un tono divino prácticamente. Y es una reverencia al mar, pero, o sea, no creo que haya ningún libro que se haya doblado tanto a la hora de hacerle una reverencia al mar como Moby Dick. Y al mismo tiempo es una carta de amor, yo creo, a toda esta gente que decide meterse en la vida del mar, que dependen pues de un capitán, ¿no? Que no se sabe exactamente a dónde les va a llevar, cómo va a salir esa travesía, y aún así deciden salir a ser extraños del planeta en el océano. Pero es que al mismo tiempo que es esta carta de amor y esta reverencia, siento que es una advertencia y nos advierte del peligro absoluto que es el mar, que también en parte es como hace la reverencia, ¿no? Enseñándonos que es algo muy grande, quizás demasiado grande para los seres humanos, que nos adentremos ahí y que nos creamos los reyes del mundo. Moby Dick tengo aquí apuntado que para mí fue el tono del libro, o como la atmósfera era claustrofobia, mentira, asfixia, obediencia, frustración, pero que a la vez la brisa marina y la fauna marina hacen del libro algo muy vivo, lo oxigenan. Al mismo tiempo estás como en un barco muy cerrado, muy oscuro, pero desde la cubierta ves una vida amplia y llena de luz. Y bueno, hay 3 elementos sobre los que realmente podría estar toda la vida hablando sobre Moby Dick, o sea, podría tirarme aquí 40 horas hablando de esto, que son el capitán Ahab, la tripulación y la ballena blanca, Moby Dick, cómo no. El capitán Ahab es un monomaníaco, es un obseso perdido que está obsesionado con la venganza, con vengarse de la ballena blanca. Claro, tú cuando lees Moby Dick te da la sensación, ¿no?, en un primer momento, de que no tienes nada que ver con Ahab, que Ahab es
un loco, ¿no? Que tú no te pareces en nada a algo así. Pero en realidad, a medida que vas leyendo el libro y vas entendiendo que esto es un canvas blanco para proyectar tu propia vida, como luego hablaremos, te vas dando cuenta de que todos somos un poco Capitán Ahab y que todos tenemos una pata de palo en algún lugar del alma o de otra. Quiero decir, quizás no nos ha comido la pierna una ballena, pero sí que hay algo terrible que nos ha pasado en la vida que nos ha mordisqueado un poco el corazón por la esquina derecha o que nos ha arrancado un trozo del alma. Y todos tenemos esta pata de palo en la que todos buscamos algo en la vida de una forma, de tal forma que guía nuestra vida y que a la vez, aparte de ser faro, es obsesión. Como digo, creo que es inevitable cuando lees Moby Dick proyectar tu propia vida, proyectar tus propias obsesiones en el Capitán Ahab y verte a ti mismo de alguna manera en ese Capitán Ahab. O sea, hay gente que busca el amor hasta el final de su vida y que quizás muere de amor. Hay gente que busca la verdad tratando de sujetarse a algo en el hilo de la vida. Hay gente que busca la felicidad y el gozo como si se tratasen de una tierra prometida. Todos buscamos algo en la vida. Cada uno con su monomanía navega. Y es eso lo que da sentido a nuestra vida. Y el Capitán Ahab buscaba a Moby Dick. Entonces yo siento que podemos proyectarnos en el Capitán Ahab. Y luego, en esta maravillosa edición de la que luego también os voy a hablar, en la introducción nos dice José Rafael Hernández Arias, que es el traductor, nos cita a Schopenhauer y dice lo siguiente: un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Entonces, para mí, Moby Dick abre un debate interesantísimo sobre si podemos decidir cuál es esa obsesión que nos guía en la vida, si tenemos alguna agencia en esa búsqueda del faro en la vida, o si simplemente es algo que llevamos escrito en la frente sin darnos cuenta. Y me parece que esta es una de las preguntas más interesantes sobre las que se puede reflexionar, esta cuestión un poco de la predestinación o no. Y por lo tanto, pues esta es una de las razones por las que amo Moby Dick tanto, porque es una alegoría total sobre este tema. En segundo lugar, como os he dicho, también está el elemento de la tripulación. La tripulación, al final, en un barco tan claustrofóbico, en la absoluta nada, es una pequeña sociedad. Y en esta pequeña sociedad pues se ven diferentes tipos de personas que todos los tripulantes, o sea, tienen algo que les hace especiales y se te quedan marcados en la cabeza. Y en esta pequeña sociedad pues se dan conflictos, se dan amistades, compasiones, también se dan dilemas. Y al final todos son marineros que aparentemente han llegado al barco pues de alguna forma, ¿no? O sea, sin saber exactamente por qué, pues porque sí han llegado al barco y están ahí porque la vida les ha llevado ahí. Pero también me parece muy interesante ahondar en esta idea del marinero, de este marinero de estos siglos que era muy arriesgado ser marinero, en el sentido de que parece gente muy simple que simplemente decide ir al mar, pero como se dice en este pequeño librito, que todavía no me he terminado, solamente me he leído como 10 paginitas o algo así, de Claude Obadia, Pequeña filosofía del océano, Claude, que es marinero, dice lo siguiente, dice: cabe preguntarse si para los marineros lo inesperado es eso a lo que aceptan enfrentarse, o si por el contrario es precisamente lo que buscan enfrentar. Me parece muy interesante qué es lo que mueve a una persona para acabar en un barco así. Si realmente están buscando de forma activa enfrentarse a ese peligro, o si es algo pasivo, colateral que les sucede en la vida. Pero sobre todo, lo más interesante para mí de la tripulación es la dinámica que tienen con el Capitán Ahab. Los está llevando el Capitán Ahab a un peligro de
casi muerte segura, pero es que además no solamente es que les esté arrastrando a ello, sino que además les está haciendo remar a ellos, ¿no? O sea, es como decirle a alguien, vas a morir porque yo quiero que mueras, y además vas a arrastrarte hasta donde yo te digo que vas a morir. Y me vas a arrastrar además a mí, que no voy a mover ni un dedo. Entonces es como una situación súper extraña de obediencia en la que se puede analizar muchísimo cuestiones de jerarquías, pero lo más interesante de todo y que me encanta es lo que yo entiendo que es como una especie de cadena, ¿vale? O sea, cadena de destinos, porque el capitán Ahab siente que su destino lo está dictando la ballena blanca, pero los tripulantes sienten que es Ahab quien está dictando ese destino para ellos, de tal modo que está la ballena, Ahab y la tripulación todos en una cadena en la que al final pues todos los seres humanos de alguna forma estamos comiéndonos la cola unos a otros, ¿no? O sea, estamos todos unos detrás de otros, estando condicionando nuestros destinos por los destinos del resto. Y este entramado de destinos me parece algo fascinante. Y en definitiva, la idea de hasta qué punto tenemos una agencia individual cada uno en ser arrastrados a donde no queremos ser arrastrados. Esto es, ¿podemos realmente rebelarnos al arrastre o tenemos que remar sin poder hacer nada hacia la ballena blanca? Y en tercer lugar, tengo que hablaros sobre la ballena blanca, este Moby Dick que está abierto a 1 millón de interpretaciones sobre la alegoría que presenta, y como os digo, a mí me da la sensación de que este libro es como la ballena blanca, pues es un canvas en blanco para proyectar lo que nosotros sentimos cada uno, que es esa ballena blanca. Al final eso es lo que hacemos los lectores, ¿no? Nos leemos a nosotros mismos en los libros que leemos, porque somos unos egocéntricos. Pero a mí me parece que este canvas en blanco de la alegoría hace que el libro se ensanche muchísimo y sea totalmente abierto a lo que tú quieras que sea, y por lo tanto acaba volviéndose muy personal, paradójicamente, porque parece que no es para nadie, que es demasiado general, pero como puedes proyectarte y decidir tú lo que es ese libro para ti, se vuelve un libro muy personal. Para mí, personalmente, si yo fuese el capitán Ahab, o sea, yo cuando estaba leyendo esto me estaba imaginando a mí misma en ese capitán Ahab, pues en la búsqueda del significado de la vida, ¿no? En la búsqueda de entender el mundo y de morir de amor, ¿no? Por el mundo. Acabo de decir una cosa hipercursi, pero bueno, por favor, no me matéis. Pero bueno, en todo caso, a lo que me refiero es que Moby Dick es lo que vosotros queréis que sea. Esta ballena blanca es lo que vosotros queréis que sea, aparte de lo que es para el capitán Ahab, que también es muy interesante leerlo sin estas interpretaciones, pero a mí me gusta un poco pues hacerlo un poco más spicy, ¿no? Y pues leerlo un poco a través de la vida de cada uno. Pero bueno, yo siento que esta ballena blanca es algo que cada uno persigue y que es algo que huye constantemente de nosotros, que a veces tenemos encontronazos con ellos y que con ello y que nos deja tullidos, y aún así, aunque nos haga sufrir, no podemos evitar seguir buscándolo, porque es algo que tenemos metido dentro de las entrañas, que nos lleva como un imán sin poder hacer nada prácticamente. Sé que hay mucha polémica sobre las partes de Moby Dick en las que se habla pues de las partes de la ballena. No sabía muy bien si hablar sobre esto, porque ¿sabéis qué pasa? Que yo, cuando me leí Moby Dick, yo no sabía nada de esta polémica. Entonces, yo lo único que sabía es que, bueno, mi padre se había leído Moby Dick, pues no sé si algún año antes o algo así, y él recuerdo que me había dicho pues que a veces el libro parecía una especie de tratado de las ballenas. Es lo único que sabía, ¿vale? Pero yo no sabía que había una polémica tan grande sobre leer o no leer estas partes. Entonces yo entré al libro sin estos ojos ya podridos de alguna manera, que parece que ven ya esas partes como un problema, y entonces yo no concebía leer este libro sin leer esas partes. O sea, lo veía pues como un libro normal y corriente en el que te lees capítulo por capítulo, y
siento que esta idea de que si no te gustan las partes de las ballenas te las puedes saltar, se ha extendido tanto que influye muchas veces en cómo los lectores van a leer el libro. Y antes incluso de saber si les gustan o no esas partes, ya parece que son partes que tienen que ver como problemáticas. Y siento que esto es un problema. Por eso no sabía si hablar sobre ello, pero he decidido hablar sobre ello porque quiero abogar en favor de estas partes. Como ya sabéis, yo soy de la opinión misma que Virginia Woolf. Nadie os puede decir cómo leer un libro, vosotros decidís cómo leer un libro, o sea, si os lo queréis leer del revés, pues lo que queráis, ¿sabéis? Pero no puedo evitar querer aquí mostrar pues una opinión desde un lugar totalmente humilde. Mi opinión no tiene importancia alguna, pero bueno, pues por si a alguien le interesa saber lo que yo opino. A mí no solamente no me molestaron estos capítulos, sino que gran parte de mis capítulos favoritos de Moby Dick son estas partes de las ballenas y de cómo funciona el barco, que parece que son cosas pues que la gente se salta de alguna manera. Entonces yo, lo único a lo que encuentro una crítica más de más sentido, ¿vale? Es a un capítulo concreto, pero es que es un capítulo, ¿sabéis? Que es el de cetología, ¿vale? Sí, Herman Melville se puso a hacer una fricada máxima en ese capítulo. No nos interesa saber cuántos pelos en la barba tienen todas las ballenas del mundo, ¿vale? Ya lo sabemos. Pero es que ¿sabéis qué pasa? Que no lo sabemos. Entonces, tú cuando entras a este libro tienes una idea de las ballenas, pues de cómo aparecen en los dibujos animados, que es una cosita que está ahí, de repente saca, escupe un poco de agua, ¿no? Pero es un mundo, es un universo entero, o sea, es como el monstruo más grande que habita en el mar. Entonces, claro, aprender sobre estos diferentes tipos de monstruos, que son los reyes del mar, a mí me parecía fascinante, pero bueno, como digo, pues este capítulo de cetología es un poco fricada. Yo como soy una friki, pues no me importa. Pero, y voy a decir esto aquí con total honestidad, a costa de que suene prepotente, y es que yo creo que las partes de la ballena son esenciales para leer Moby Dick. Yo no creo que se puedan saltar, ¿vale? Y os voy a dar una razón, ¿vale? No lo voy a decir así sin más, sino que os voy a dar una razón. A ver, cazar ballenas es una de las cosas más absolutamente épicas que ha hecho el ser humano nunca, ¿vale? Y cuando lees Moby Dick, esto te lo transmite, pero para que te lo transmita con tanta fuerza, tienes que entender por qué cazar ballenas es algo tan magno. Y no lo puedes entender a menos que entiendas que las ballenas son un monstruo celestial, ¿sabéis? Entonces, claro, es un poco como que estos capítulos son el hada madrina que hacen de la Cenicienta que limpia una princesa bella y con el vestido brillante. O sea, para que tú lo veas como todo el potencial que tiene, tienes que leer esos capítulos. O sea, siento que son necesarios para que se transmita lo épico que es cazar las ballenas y la majestuosidad del monstruo este, que es una cosa increíble. Y además son capítulos que están escritos de una forma absolutamente maravillosa. O sea, yo podría leerme perfectamente 20 páginas sobre Melville describiéndome un pelo de la barba de una ballena. Y sería feliz, porque lo escribe todo con una voz tan legendaria, o sea, que parece que es que estás leyendo de verdad, o sea, que está Dios hablándote desde el libro, os lo juro. Pero bueno, como digo, pues cada uno decide cómo leer este libro y todos los demás. Yo lo único que quería decir es daros esta razón y un poco abogar porque lo leáis, porque siento que se nos ha comido mucho la cabeza con Moby Dick y con las partes estas, y de verdad, o sea, os recomendaría que entraseis al libro sin pensarlo. Sin pensarlo, o sea, os enfrentáis a un libro normal y corriente. Son capítulos, pues como en otros libros hay capítulos que de repente te describen una calle, pues de repente te describen a la ballena, porque es que estás leyendo un libro sobre una ballena, entonces es lo que hay. Luego también os quiero hablar un poco de la narración. A ver, los que ya lleváis un tiempo en el canal sabéis que soy un poco excéntrica hablando sobre libros y que hablo un poco como con muchas metáforas,
Pero es que especialmente con Moby Dick no me puedo contener. Es la forma en la que piensa mi cabeza. Entonces os pido perdón de antemano por la fricada que voy a decir. Pero bueno, yo leyendo este libro acabé sintiendo que el mar no es un océano azul, sino que era una especie de cielo estrellado o una mina de plata y joyas, porque está revestido todo de una majestuosidad y una grandeza en cómo habla sobre el mar. O sea, la admiración ante el mar de Melville es tan grande que te acaba transmitiendo esa sensación de que el mar es un diamante y que acabas del libro que no puedes dejar de mirar el mar. O sea, tengo el mar aquí como a 5 minutos de mi casa y no me puedo creer después de leer este libro que no vaya a entrar por mi ventana y me vaya a fulminar con su sublimidad el mar. O sea, te transmite la monstruosidad bella y peligrosa que es el mar. Y esto lo hace por su forma de escribir, porque está escrito como con polvo de estrellas, como os he dicho alguna otra vez, de verdad. Y os voy a leer 2 fragmentitos que podría leeros aquí. O sea, me ha costado mucho escoger qué fragmentos leeros, ¿vale? Porque podría empezar a leer la primera página y no parar hasta el final. Pero he escogido 2 pequeñitos fragmentos para leeroslo, para no estar aquí hasta mañana. Y bueno, pues voy a empezar leyéndoos. Son muy cortitos. Bueno, más o menos. En la página 433. Considerad a los dos, al mar y a la tierra, ¿y no encontráis una extraña analogía con algo en vosotros? Pues al igual que este océano pasmoso rodea la tierra verde, del mismo modo en el alma del hombre hay un Tahití insular, lleno de paz y de placer, pero circundado por todos los horrores de una vida a medias conocida. Que Dios os guarde, no salgáis de esa isla, es posible que nunca pudierais regresar. ¿Veis que parece que está hablándote Dios así con el dedo en plan de escúchame? Vale, y luego el otro pequeño fragmento que he seleccionado está en la página 82. ¿Y qué si un viejo y mezquino capitán me ordena coger una fregona y fregar la cubierta? ¿Qué importancia posee esa indignidad sopesada, me refiero, con la escala del Nuevo Testamento? ¿Acaso creéis que el arcángel Gabriel va a pensar peor de mí porque obedezco pronta y respetuosamente a ese viejo mezquino en ese asunto particular? ¿Quién no es un esclavo? Decidme. Pues bien, entonces, por mucho que los viejos capitanes me puedan comandar de un lugar a otro, por mucho que me puedan empujar o pegar, tengo la satisfacción de saber que está bien, que todos los demás, de una manera o de otra, también reciben lo suyo en igual medida, ya sea desde un punto de vista físico o metafísico. Y así la puñalada universal va pasando de uno a otro y todos deberían rascar la espalda del de delante y quedar satisfechos. Y os juro que es así todo el libro. Es de los libros que mejor escritos están que he leído en toda mi vida. Si no el mejor. O sea, así os lo digo. Bueno, sí, por si a alguien le interesa, os voy a comentar cuáles han sido mis capítulos favoritos. Que son el de Crepúsculo, La pradera, La fuente, ¿veis? Este ya es un capítulo de la parte de la ballena. Luego La cola, también es uno de mis capítulos favoritos. Los hornos, sobre cómo funciona el barco. La lámpara, almacenar y limpiar. O sea, ¿no os parece un poco...? O sea, que parece como que tú escuchas que alguien te dice que su capítulo favorito de un libro es uno que se llama almacenar y limpiar y piensas... pues que es la persona más aburrida del planeta Tierra, pero os juro que almacenar y limpiar es para fliparlo. Luego, la cabina, la sinfonía, es una pasada, y luego los 3 capítulos de la persecución y el epílogo es una pasada.
Por lo tanto, pues como podéis ver, es prácticamente todo el libro. Mi capítulo favorito son todos los capítulos del libro. Para cerrar el vídeo, quiero recomendaros una edición, ¿vale? Que es la de Valdemar, la que os estaba enseñando. Si estáis pensando leer este libro o si estáis pensando releer el libro, de verdad, yo sé que son ediciones que son caras, ¿vale? Pero si podéis hacer el esfuerzo económico, merece muchísimo, muchísimo la pena. Y os voy a dar 3 razones. La primera es que la traducción es una cosa, o sea, que se te derriten las palabras en la boca cuando lo lees. En segundo lugar, tiene una lista de léxico de barco al final que a mí se me hizo muy... O sea, me ayudó muchísimo porque, claro, estamos totalmente desconectados de esta vida de los barcos y, o sea, en su momento yo leí el libro y me quedé con estas palabras, pero se me han vuelto a olvidar porque como son cosas que no utilizas nunca, al final es como un mundo totalmente diferente. Entonces me parece muy importante para que no os perdáis, porque se te pueden mezclar estas palabras, tener aquí ese listado de léxico. O sea, por ejemplo, no sé, es que me acuerdo, mi novio se empezó a leer Moby Dick, porque sabe que me gusta mucho Moby Dick, y me acuerdo que al de una semana estaba hablándome con palabras que yo ya ni me acordaba, o sea, que no entendía ni la mitad de lo que me decía. O sea, os juro que te vuelves un marinero cuando lees este libro. Y luego, en tercer lugar, y esta es para mí personalmente, aparte de la traducción, la mayor razón, o sea, de verdad os lo digo, es muy fuerte, las ilustraciones que tiene este libro. O sea, son las ilustraciones, creo que... bueno, no sé en qué año salieron, pero creo que cuando salió Moby Dick, que fueron como de las primeras ilustraciones que se hicieron. Y son... O sea, yo soy un poco especial para las ilustraciones de los libros, no me gustan todas las ilustraciones, pero, o sea, esto es una cosa que... Os juro que eleva la experiencia por 1.000.000 leer Moby Dick. O sea, yo tengo totalmente unida mi experiencia de leer Moby Dick y de que me gustase tantísimo con estas ilustraciones, porque son una cosa muy heavy. Captan de forma perfecta el tono y el ambiente, la claustrofobia y la magnanimidad de todo lo que está pasando en la novela. O sea, yo hay muchísimas veces que me quedaba parada así, sin leer, mirando únicamente la ilustración. O sea, porque son increíbles. Os voy a enseñar aquí alguna para que veáis a lo que me refiero, porque os juro que es una cosa muy fuerte. Vale, esta es de mis favoritas, o sea, como no podía ser de otra manera, porque mirad esto. A ver si se ve. ¿Veis esto? O sea, me lo puede tatuar alguien en la cara, de verdad. Luego, yo qué sé, voy a poner... Pues, una locura. Una locura. O sea, os quiero decir que es increíble. Como os digo, yo sé que este tipo de ediciones son muy caras, que hay veces que sientes que para qué te vas a dejar ese dinero en un libro si te lo puedes dejar en el alquiler, ¿sabéis? Pero de verdad os juro que si podéis hacer ese esfuerzo económico, merece muchísimo la pena, porque es un libro en el que vais a vivir no solamente los meses en los que lo estáis leyendo, sino el resto de los años que tengáis de vida vais a vivir dentro de este libro y lo vais a coger y es como compraros una pequeña casa, ¿sabéis? Entonces yo de verdad os recomiendo muchísimo la edición de Valdemar. Y bueno, pues como os he dicho antes, ya para cerrar totalmente el vídeo, es un vídeo que me daba muchísimo miedo hacer. Siento que me he quedado cortísima con este vídeo, porque de verdad no hay nada que pueda decir que vaya a llegarle a la suela del zapato de lo que es esto. Pero bueno, siento que lo he intentado por lo menos, y siento que solamente me podría acercar a hacerle justicia de alguna forma pequeñita si os hablase 1 hora de cada uno de los capítulos. Pero como eso es algo que no puedo hacer, me quedo simplemente con el intento de haberos expresado por qué amo tantísimo Moby Dick. Así que bueno, pues os veo en el próximo vídeo. Agur. Por cierto, algunos me habéis preguntado qué significa agur. Agur es adiós en euskera. Lo dejo aquí para que sepáis. Agur.